preste mucha atención al mensaje. No es que no preste atención las otras veces, pero hoy vamos a estudiar, hermano. Vamos a tratar de verlo en detalle y con profundidad. Un tema que es el tema principal. Se dice que es el tema principal de la epístola a los romanos que estamos estudiando. Ya hemos venido estudiando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sumamente interesante, ¿verdad? La epístola a los romanos. Pero yo diría que no es solamente el tema principal de la epístola a los romanos. Estoy seguro, hermano, que es el tema principal de toda la Biblia. Y es la justicia de Dios. Y quiero aprovechar, hermano, para hacer un comentario. Porque ahorita estamos entonando, ¿verdad? El himno. Especialmente el himno Día tan grande no puedo olvidar. Qué himno tan hermoso. ¿Y por qué es hermoso? Porque la música es hermosa, porque la melodía es hermosa. No, hermano, es hermoso porque la letra es hermosa. O sea, el contenido. Pero no es simplemente porque sale de la inspiración de alguna persona, hermano. El himno es hermoso porque sale, hermano, de lo que está en la Biblia, especialmente de la doctrina bíblica de la salvación. Cuando tú lees el himno, cuando tú cantas el himno y tú entiendes lo que está diciendo, hermano mío, el himno tiene para ti un sentido totalmente diferente. Por ejemplo, día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar vino a salvarme el Señor. Si tú no entiendes que estabas en tinieblas, si tú no entiendes lo que la Biblia quiere decir cuando se refiere al pecador que está en tinieblas, esa frase para ti no va a tener mucho significado, tal vez un significado muy superficial. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó, quitó la sombra o gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió. Mira la deidad de Cristo. ¿Quién vino? No fue Cristo. Y el himno dice, Dios descendió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia, escucha bien, por gracia me salvó. Tienes que entender lo que significa la gracia de Dios. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, mira, me hizo ver y en él renacer. La doctrina bíblica del nuevo nacimiento. Luego dice, Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús a la familia de Dios. Justificado. ¿Qué significa justificado, hermano? ¿Qué significa justificado? Dice, ¿justificado por quién? Por Cristo el Señor. Ahora, ¿qué significa en detalles ese concepto? Justificado por Cristo el Señor, gozo de gran bendición. Bendito sea mi Padre y Dios, pues cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Luego dice, tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús, me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplar en la cruz que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Y eso es lo que espero, hermano, que podamos entender en esta mañana. Que podamos entender cada uno de nosotros mucho mejor de lo que quizás lo entendemos hasta hoy, lo que es el Evangelio. Mira, nosotros muchas veces tenemos que estar detrás de la gente, estoy hablando de los cristianos en la iglesia, como que presionando, persiguiendo a la gente y tratando de torcerles el brazo para que la gente venga a la iglesia, para que la gente se motive a servir al Señor, se comprometa con el Señor. Y entonces recurrimos a cualquier cantidad de estrategias, especialmente actividades, programas, para tratar de alguna manera motivar a la gente. En cierta forma, es verdad que la iglesia debe tener, ¿verdad?, actividades, programas.
ser una iglesia entusiasta, pues, una iglesia que está sirviendo al Señor fervientemente. Pero la verdad, hermanos, es que no depende del programa ni de las actividades que la gente venga y que la gente asista, que la gente se comprometa, que la gente participe. El problema es que si un cristiano no ha entendido y no valora lo que Cristo ha hecho por él, hermanos, miren, ni que usted le dé lo que le dé, ni le ofrezca lo que le ofrezca, jamás esa persona se va a comprometer a servir al Señor fervientemente como tiene que hacerlo. Porque nosotros servimos al Señor, hermano, y nos damos a Él. ¿Por qué? Por gratitud. Aún sabiendo que nada de lo que hagamos, no importa cuánto hagamos, cuánto invirtamos, jamás podremos nosotros pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, cuando un cristiano entiende, hermano, comprende claramente lo que Cristo ha hecho por él, hermanos míos, de tu interior brota una gratitud que solito, sin empujarlo, sin obligarlo, sin manipularlo, esa persona se va a dar y va a servir al Señor. ¿Por qué tú crees, hermano, que las personas cuando se recién convierten al Señor, cuando están recién convertidos, por qué están fervorosos? Y los que ya tienen más tiempo están apagados. Porque esas personas están en el primer amor. Esas personas en ese momento están muy recientes, está fresco en su mente lo que Cristo hizo por ellos. ¿De dónde lo sacó el Señor? Lo que son ahora y la esperanza de gloria que tienen en la eternidad. Entonces, todos los nuevos creyentes, por eso es que tú los ves tan fervientes. Pero ¿qué pasa entonces con los que ya tienen tiempo? Que están apagados, que ya no tienen aquel fervor, que ya no tienen aquel ánimo, aquel entusiasmo. ¿Por qué se ha perdido? Porque se ha dejado de valorar. Quizás se nos ha olvidado un poco, no le estamos dando el valor que tiene la obra de salvación que Dios ha hecho por nosotros. Vamos un momentito a Romanos, hermano, capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Qué hizo el apóstol Pablo la semana pasada? Él acusó, y no solamente que acusó, sino que probó. ¿Qué cosa probó? La universalidad del pecado. ¿Qué significa eso? Que todos los hombres son pecadores, son culpables, ¿ok? Él lo probó la semana pasada y lo estudiamos con detalle. Vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 3, la conclusión de él, donde él concluye asegurando que tanto judíos como gentiles han sido hallados culpables delante de Dios. Desde el capítulo 3, el versículo 9, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y decíamos la semana pasada que estas palabras se deben entender tal cual como se están diciendo, se deben entender así. O sea, él no está utilizando aquí un lenguaje exagerado, ¿ok? A veces nosotros podemos utilizar un lenguaje exagerado, decir, porque todas las personas, y esas todos no son todas, de verdad, sino que utilizamos ese lenguaje, ¿verdad? Y ahí alguien se molesta y viene y dice: hey, un momentico, a mí no me metas en ese paquete, porque yo no estoy en ese grupo. ¿Ves? Y hay hombres y hay personas, lo hablamos la semana pasada, cuando se les confronta
con esta realidad, con esta acusación que dicen: yo no mato ni una mosca, a mí no me metas en ese saco, yo no le he hecho nada malo a nadie, yo no soy pecador. Pero el apóstol dice claramente: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego habla de lo que es la boca del pecador, la lengua del pecador. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Luego sus pies, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, sin duda alguna, ¿verdad? Todos los hombres están bajo el juicio de Dios, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Ahora, si una persona es hallada culpable, ¿qué debe pasar con esa persona? Si a una persona se le hace un juicio en un tribunal y esa persona es hallada culpable, ¿qué tiene que ocurrir con esa persona? Si la justicia es una justicia recta, verdadera, confiable, justa, ¿qué tiene que hacer? Tiene no solamente que fue hallado culpable, sino que tiene que haber un castigo, tiene que haber una condenación. Y eso queda claramente, ¿verdad? Creo que no hay discusión. Ahora, en esto que vamos a leer a continuación, hermanos, y lo que vamos a estudiar en esta mañana, el apóstol Pablo nos va a explicar cómo puede ser salvo un pecador de la condenación otorgada por el juez. Y esto es sumamente interesante, hermano. ¿Por qué? Porque si todos los hombres, nos incluye a nosotros, todos hemos sido hallados culpables y estamos bajo el juicio de Dios, ¿qué nos toca? Nos toca recibir un castigo, alguna condenación. Ahora, el apóstol Pablo, a continuación, él nos va a mostrar, él nos va a enseñar cómo es posible que el hombre pueda ser salvo, justificado de la condenación que merece por parte del juez. ¿Cómo se puede hacer eso, hermano? He ahí la maravillosa gracia, la bondad de Dios para con los hombres y su infinita misericordia. Porque para ser salvo de la condenación, hermano, por causa del pecado, el pecador necesita la justicia que se recibe de Dios. Únicamente la puede recibir de Dios. ¿Ok? Y además solo se recibe por fe. Solo se recibe por fe. Nadie, ningún ser humano se puede justificar delante de Dios a menos que sea por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan los acertijos? ¿Alguna vez se han puesto a resolver acertijos? ¿Les gustan los acertijos? Yo cuando estaba estudiando matemáticas desde muy pequeño siempre me gustaron los acertijos. Y compraba libros para tratar de resolver acertijos, ¿verdad? Por lo menos a mí me gustaban en esa área. Algunos problemas interesantes. No sé a usted, de repente le gustan otro tipo de acertijos. Pero los acertijos son divertidos, ¿verdad? Lo entretienen a uno y uno se pone a buscar ahí, a darle la vuelta. Bueno, hermano, tengo un acertijo para usted.
Tengo una pregunta para usted. Escuche bien esto. ¿Cómo se puede ser justo siendo culpable? Si ya se ha probado que somos culpables, ¿cómo el juez puede declararnos justo y salvarnos de la condenación? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Vea este ejemplo. Si usted asiste a un tribunal y ahí se está juzgando a una persona, resulta que la persona es hallada culpable. Si la persona es hallada culpable de todos los cargos, imagínese usted que de momento se levante el juez y diga: sí, es hallada culpable. El abogado acusador logró probar que es hallada culpable. Los testigos que están allí, el jurado que está allí, lo declara culpable. Pero viene el juez y dice: ah, pero un momento, él es culpable, pero yo lo declaro justo. ¿Qué cree usted que va a pasar allí en esa sala? Eso es un caos. Hay una confusión, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Ahora, ¿qué pensarían del juez? ¿Qué pensarían del juez? Uno que está vendido, otro que se volvió loco, porque es imposible. ¡Ey, señor juez! Usted está loco. ¿Cómo que una persona ha sido hallada culpable? Robó, mató, violó, asesinó, y es hallado culpable. Ahí están sus familiares que están sufriendo. ¿Cómo se le ocurre a usted declarar a semejante delincuente que ha sido probado y ha sido hallado culpable? ¿Cómo usted lo va a declarar justo? Ahora, eso fue lo que Dios hizo. Nosotros hemos sido hallados culpables. Hemos sido hallados culpables. ¿Por qué? Porque se probaron que todos los cargos que se tenían en nuestra contra eran ¿qué? Eran ciertos. El apóstol los probó. Ahora, viene Dios y porque tú haces una oración de fe en Jesucristo, te declara justo. Alguien pudiera decirte: tu Dios no es justo. Tú dices que Dios es justo, que la justicia de Dios es justa, es recta, es verdadera. Mentira. Porque el que es hallado culpable tiene que pagar una condena. No te puede declarar el juez cuando se ha probado que eres culpable. ¿Cómo te va a declarar justo? Porque tú haces una oración. No. Explícame eso. Ahí es donde yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué respondería? Porque tiene que descifrar, usted tiene que resolver ese acertijo. ¿Cómo explica usted que Dios es justo cuando ha declarado a un culpable justo? No inocente, justo. Justo. ¿Cómo lo explica? Porque fíjate que, es más, el incrédulo pudiera decir: que Dios tan justo que a ti te declara justo siendo culpable y a mí no, porque solamente tú me dices que hay que hacer una oración de fe. Por eso no, hermano. Hay que explicar entonces cómo Dios, escucha bien, declara justo al culpable sin él dejar de ser justo. ¿Te das cuenta que el Evangelio, hermano, es profundo? Ok. Ajá, a través del Señor Jesucristo, si nos arrepentimos de verdad, por fe. Ajá. Ok. Una oración de adentro. Cambiamos nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque nuestro
Ok. Ajá. Porque el Señor Jesucristo. Ajá. Ahora, tengo otra pregunta. Vean lo que está diciendo la hermana Ramona. La hermana Ramona dice, y tiene razón, pero es lo que dice la Biblia. Ella dice, Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Y ahora, porque Él pagó por nosotros, nosotros podemos ser salvos. Eso es cierto. Ahora le voy a tirar otra pregunta. Otro acertijo. Si no ha resuelto el primero, voy a meter otro ahí. ¿Cómo es posible que Dios haya castigado al inocente? Porque Cristo fue sin pecado. Entonces, mira la confusión si no se entienden las cosas bien. Entonces alguien viene y dice, o sea, que además de eso declara justo al culpable y al inocente lo castiga y lo lleva a la cruz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicamos eso? Porque Cristo fue sin pecado. Ahora, ¿cómo Dios castiga al inocente, al justo, al perfecto, sin perder su justicia? Porque alguien debía pagar. Él mismo decidió hacerlo. Usted sabe, hermano, la justificación, que es el gran tema que estamos estudiando, la justificación es un acto legal. Legal. O sea, que tiene mucho que ver con el derecho, ¿ok? Que tiene mucho que ver con lo que son las leyes, el abogado, el juez, el tribunal, para poder entender, ¿ok? Ahora, vamos a ver, hermanos, nosotros, si podemos encontrar la respuesta a todas estas interrogantes y si podemos comprender de tal manera que nosotros podamos explicar cómo es que funciona la justicia de Dios por medio de la fe. Mira lo que dice allí en el versículo 21 del capítulo 3. La justificación explicada. Mira, versículo 21. Comienza allí con una frase, dice, pero ahora, ¿verdad? Pero ahora. ¿Qué acabamos de leer? Que no hay justo ni hay uno, que todos están bajo el juicio de Dios. O sea, que cualquiera que lee eso dice, bueno, estoy perdido, estoy bajo el juicio de Dios, voy directo a la condenación. Entonces el apóstol ahora va a hablar de la esperanza que tiene el pecador. Y él dice, pero ahora. Significa entonces que Dios ha provisto. Cuando él dice pero ahora, está hablando de un camino que Dios ha provisto para la salvación del pecador, para la salvación de la condenación. Pero mira lo que dice allí, pero ahora aparte de la ley. La ley podía testificar de la justicia de Dios, pero la ley tenía un problema. La ley no puede proporcionar la justicia. ¿Ok? Vamos un momentito a Gálatas, capítulo 2. Porque estos detalles son importantes entenderlos, hermanos. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ok? Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si la salvación del hombre se pudiera obtener
a través del cumplimiento de la ley de Dios, entonces, por demás, murió Cristo. ¿Para qué Dios entonces enviaría a su Hijo a morir en una cruz para salvar al mundo de sus pecados, cuando el hombre se puede salvar a través de la justicia que es por la ley? O sea, a través del cumplimiento de la ley. Eso nos sirve para evangelizar, porque las personas piensan y creen que ellos se pueden justificar delante de Dios a sí mismos. ¿Por qué? Porque las personas se comparan. Por ejemplo, supongamos que una persona, para justificarse a sí misma delante de Dios, ella no se va a comparar con el Papa, ni con ninguno de los santos u hombres o mujeres que hayan beatificado, etcétera, etcétera. ¿Con quién se va a comparar? ¿Cuál es el punto de comparación que establece? Un delincuente, una prostituta, un asesino. Por eso dice, yo no soy tan malo. Por eso trata de justificarse a sí mismo. Pero la Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, el hombre no se puede justificar a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se trata de compararse con el delincuente, con el asesino, con el violador, con el estafador, con el mentiroso, con el borracho, con el drogadicto. No se trata de compararse con ellos. Nosotros tenemos que entender, y el mundo entero tiene que entender, que la norma es la santidad de Dios. Y nadie ha alcanzado en sí mismo la santidad de Dios. Nadie. O sea, para poder alcanzarlo, ¿qué tendríamos que hacer los seres humanos? Tendríamos que cumplir perfectamente toda la ley. Perfectamente toda la ley. ¿Y quién ha cumplido o puede cumplir perfectamente toda la ley? Nadie. Nadie. Ahora, en el capítulo 3 de Gálatas, vamos un momento al versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, mira, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Luego dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y luego dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Comprende? Eso es lo que dice la ley. La ley dice, cúmpleme y vivirás. Pero hay un problema, que no la puedo cumplir. Por más que trate, no la puedo cumplir. Ese es el problema. Ahora, ¿la ley es mala? Una pregunta, hermano. ¿La ley de Dios es mala? ¿Alguien pudiera argumentar? Claro que sí. Porque la ley, ¿qué hace la ley? La ley te justifica. ¿Qué hace la ley? La ley te condena. Es más, si no hubiera ley, no hay conocimiento del pecado. Por lo tanto, no se te pudiera condenar, porque no existe ley. Pero al Dios dar la ley, entonces ahora viene el conocimiento del pecado. ¿Y qué hace la ley? Ahora la ley nos condena, porque la ley nos hace culpables. Ahora la pregunta es, ¿la ley es mala? Alguien pudiera decir, no, claro que es mala, porque la ley me condena. Si no existiera ley, no pudiera ser hallado culpable, por lo tanto, no soy merecedor de ninguna condenación. La ley me condena en cuanto yo no cumpla lo que está escrito en ella. Si yo lo cumplo, no me condena. Ok, pero si yo lo cumplo, no me condena. Pero el punto es que nos condena a todos. Ese es el punto. El problema es que nos condena a todos. Entonces, ¿en qué sentido la ley es buena? Porque vaya un momento a Romanos capítulo 7. De cumplirla es imposible.
La ley es buena porque nos da a entender que somos pecadores. Nota lo que dice Romanos capítulo 7, el versículo 12. Vamos a leerlo juntos. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es que, ¿qué más? Y el mandamiento, hablando de la misma ley, ¿verdad? ¿Cómo es? Santo, justo y bueno. Mira lo que dice la Biblia de la ley, que la ley es santa, es justa y es buena. ¿Por qué? Si nos condena. Mira, hermano, la ley es buena y muy buena. ¿Sabes por qué? Porque ese es el estándar de Dios para los hombres. ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo si el hombre cumpliera la ley? Viviríamos en un mundo perfecto, en un mundo maravilloso, hermano. ¿Sí o no? Entonces la ley en sí no es mala. La ley es buena. Porque la ley nos conduce, hermano. El propósito de la ley, uno de los es llevarnos por el camino de justicia, por el camino correcto. Ese es el propósito de la ley, uno de los propósitos de la ley. Pero ¿qué pasa? Como el hombre falla en el cumplimiento de la ley, ahora la ley también tiene otra cosa que es muy buena. Vamos un momento a Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3, 19. Mira lo que dice allí, hermano. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, a causa del pecado, ¿verdad? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, por la fe. ¿Te das cuenta? Mira la bondad de Dios, hermano. Como estamos perdidos, escucha, hermano, estamos perdidos, pero necesitamos entender que estábamos perdidos. Entonces Dios da la ley para que por medio de la ley se convierte en un ayo, en un maestro que nos enseña en primer lugar que estamos perdidos. Todos somos culpables, porque ninguno ha sido capaz de cumplir la ley en su totalidad. Entonces esa misma ley que te condena, al mismo tiempo esa ley es buena, porque esa ley te hace entender una realidad, que tú no te puedes justificar a ti mismo delante de Dios, que necesitas otra opción. Entonces la ley te lleva a Cristo. ¿Comprende? La ley te hace pensar en otro tipo de justicia, no en la justicia que es por las obras, ¿comprende? Porque la ley te hace sentir culpable. Entonces la misma ley te hace pensar en la justicia que no es por las obras, porque no puedes alcanzarla, sino en la justicia que es por la fe. En la justicia que es por la fe. Ahora, ¿cómo entonces podemos resolver las preguntas que les hice al principio? Declara al inocente culpable y al culpable justo.
culpable justo y al inocente lo castiga. Eso fue lo que hizo. ¿Qué clase de juez es ese? Mira, hermano, escucha algo. Para que el juez sea justo, ¿qué tiene que darle al que violó la ley? Tiene que castigarlo. Si el juez no castiga, mira, hermano, bajo cualquier argumento, bajo cualquier estrategia, si el juez no castiga al culpable, ese juez no es justo. Ahora, imagínate lo que sería decir del juez de todo el universo, quien se llama a sí mismo justo, recto y verdadero, y que su justicia es fiel y verdadera, que haga eso. O sea, Dios, hermano, Dios tenía, para mantener su justicia y mantenerse como un juez justo, Él tiene que castigar al pecador. Porque si no, mire, no le puede dar nada, no le puede dar ninguna otra opción, hermano. No es exactamente lo que dice la Biblia. Vaya un momento conmigo, por favor, hermano, a Romanos. Vamos un momento a Romanos capítulo 1, versículo 32. Uno que tenga Romanos capítulo 1, 32, otro que vaya a Romanos 6, 16 y otro a Romanos 6, 23. Y lo leen puestos de pie, hermano. Romanos 1, 32, Romanos 6, 16 y Romanos 6, 23. Romanos 1, 32, ¿qué dice? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ok, los que practican tales cosas, cualquier violación de la ley, ¿son dignos de qué? Son dignos de muerte. O sea, no hay salida. El que violó la ley de Dios es digno de muerte y el juez tiene que aplicar la pena. ¿Qué dice Romanos 6 en otro versículo que les mandé a buscar, hermano? Romanos 6, 16. ¿Qué dice Romanos 6, 16? ¿Y qué dice Romanos 6, 23? 6, 16. ¿Quién lo lee? Póngase de pie alguien, hermano. Aquí, Valentín. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sea del pecado, el que obedece al pecado, ¿ok? O comete el pecado, ¿cuál es la pena? Muerte, otra vez lo dice. ¿Y qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios con todos los culpables? Darles muerte, castigarlos, aplicarles la pena. Pero resulta que ahora usted y yo hemos sido declarados justos, merecedores de la muerte. ¿Qué tenía que hacer Dios? Dios tenía que satisfacer su justicia. Síganme con cuidado, hermano. Para ser justo, Dios tenía que satisfacer su justicia. ¿Y cómo se satisface la justicia de Dios? Dándole lo que se merece el pecador. ¿Y qué es lo que merece el pecador? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es lo que dice la ley de Dios. Entonces, para Dios ser justo, Dios tenía que satisfacer, aplicar su propia justicia. Porque si no, entonces Él es mentiroso. No es justo. O sea que Dios tenía que castigar al pecador y no tenía salida, hermano. No había opción. Estábamos perdidos. No hay opción, hermano. Entonces ahí es donde entra el tema
de la justificación, no por las obras de la ley, sino por la justicia de Dios, por la fe. Por la fe en Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios entonces? Vamos un momento y terminamos con él. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga. Señor te guarde. Señor te bendiga. Señor te haga volver a sus caminos. Y aquí estamos. Las puertas de esta iglesia están abiertas para cuando quieras venir, sentarte con nosotros y compartir. Dios te bendiga y te guarde. El Señor te ayude a volver a Él. Amén. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ustedes saben que esto está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 4. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién, por herido de Dios. ¿Y qué más? De abatido. ¿Quién castigó a Cristo? ¿Quién castigó a Cristo? ¿Los judíos? ¿Los romanos? Ellos no fueron más que el instrumento en las manos de Dios. Pero quien castigó a Cristo fue el mismo Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice en el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas ¿quién? Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es un término bancario, y los que manejan transacciones bancarias quizás pueden entender un poco mejor lo que voy a explicar, pero seguramente todos lo van a entender. Cuando alguien te dice, hazme una transferencia, y aparece en tu cuenta que alguien te hizo una transferencia, fue cargada a tu cuenta cierta cantidad. Eso nos gusta, ¿verdad? Eso es bueno, nos gusta. Mira, te hice una transferencia, bueno, fue cargada a la cuenta de tanta cantidad de dinero. Eso significa cargar a una cuenta. Pero también hay otra forma de cargar. No un saldo positivo, sino tal vez una deuda. Porque también, como hizo el buen samaritano, que dijo, lo que gaste, cárgalo a mi cuenta. Pero, oye, cuando dice cárgalo a mi cuenta, ¿qué está asumiendo? Está asumiendo gastos, está asumiendo cosas que él ni hizo, ni tampoco disfrutó. Está asumiendo, pero tiene que
tiene que pagar. Tiene que pagar. Si no paga, está en problemas. Fíjate, hermano, ¿por qué Dios castiga a Cristo? Ahí lo vemos. Dios fue quien lo castigó. Jehová. ¿Por qué? Porque cuando los pecados de nosotros fueron cargados a la cuenta de Cristo, entonces el Padre le dice: Eli, pero un momento, hijo amado, tienes que saber que si tus los pecados de ellos son cargados a tu cuenta, ¿qué viene? Tienes que pagar. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios no podía dejar en ningún momento de castigar a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron cargados a su cuenta. Ahora Dios tenía que satisfacer su justicia en la persona de Jesucristo. Entonces ahora Cristo, ¿qué tenía que pasar con él? Tenía que morir. La paga del pecado es muerte. ¿Qué tipo de muerte? 1, muerte física, y 2, muerte espiritual. No es la paga del pecador, la muerte física y también la muerte espiritual. Ahora, Cristo tenía entonces que experimentar esas dos muertes. La primera es obvia. ¿Dónde la experimentó? En la cruz del Calvario. ¿Y cómo? ¿Cómo fue eso? Bueno, porque Dios satisfizo toda su justicia en la persona de Jesucristo. Él, la ira de Dios por causa del pecado, pero que nos correspondía a nosotros, Él la llevó. Porque cuando los pecados de nosotros fueron cargados a Él inmediatamente, por eso que dice la Biblia, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero no fue que nada más se hizo pecado, sino que llevó en sí el castigo, el pago que nosotros merecíamos. Porque alguien tenía que aplacar. ¿Qué cosa? La ira de Dios, que está así, presente, es presente hoy en día sobre todo pecador que no se ha arrepentido. Si no perdonó a su hijo, ¿a quién va a perdonar? Y la gente allá afuera está jugando, vamos y venimos, salimos y entramos. El pecado, hermano mío, es algo tremendamente serio para nosotros y más aún para Dios. Si no perdonó a su hijo, porque tenía que ser justo, Él ha declarado la paga del pecado es muerte, el día del juicio no va a valer nada, porque Dios va a cumplir su justicia. La cumplió su hijo, siendo su hijo justo, pero su hijo dijo: no, cárgame a mi cuenta los pecados de ellos. Bueno, si te cargo los pecados, también tengo que cargarte la paga. Ahora, la segunda muerte, la espiritual, ¿dónde la llevó Cristo? Porque Él tenía que llevar las dos. Él tenía que llevar las dos. Él tenía que separarse también del Padre. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene? La luz con las tinieblas. Entonces Cristo también tenía que experimentar, hermano mío, la separación de Dios. Y eso fue lo más doloroso y lo más terrible para Él. ¿Dónde Cristo experimentó eso? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ve usted, hermano. Y eso fue lo que a Él más le dolió. Eso fue lo más difícil para Él. Esa comunión eterna, perfecta, por causa del pecado de la humanidad, que se rompió, que dejara de existir por un momento. Sí, solo un instante. Porque después Dios
se satisfizo en Él. Cuando Dios se satisface ya toda su justicia, toda su ira en la persona de Jesucristo, Dios recibe, porque recuerda, nunca fue culpable. Dios lo que está es imputando nuestros pecados en la persona de Cristo, porque Él tiene que satisfacer de alguna manera su justicia, su ira. Después que Él satisface su justicia, Él sabe quién es Cristo. Ahora, el sacrificio de Cristo es para Él tan agradable por lo que significa, por quien es Cristo, que entonces Él lo acepta. ¿Y dónde queda demostrado que Dios acepta el sacrificio de Cristo como pago por el pecado de todos los culpables? ¿Dónde? En la resurrección. Por eso es, hermano, que si no creemos en la resurrección, estamos perdidos. Por eso Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Porque lo que garantiza que Dios ha quedado satisfecho con la obra de Cristo es que lo vuelve a la vida y lo resucita y lo exalta en gloria. Y como dice la Biblia, le da un nombre ahora que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. La Biblia dice que desde el mediodía hasta las 3 hubo tinieblas. Pero no fue todo ese periodo, la separación, o fue el instante cuando el clavo nada más. No sé, pero quizás esa hora porque hubieron hasta terremotos y aquello, eso era un simbolismo, hermano, de la ira de Dios. Estaba siendo satisfecha. La ira de Dios estaba siendo satisfecha. Entonces, ahora Dios, escucha, hermano, ahora Dios es justo, mantiene su justicia. ¿Por qué? Porque te declara a ti justo. Y alguien dice, no, ¿te acuerdas la pregunta que te dice? No, pero es que no puede ser justo si no ha castigado. No, sí, mantiene su justicia porque Él nunca dejó de castigar nuestra culpa. Lo que pasa es que la castigó en la persona de Jesucristo. Aleluya. Dios es justo. Nunca dejó de ser justo. Nunca dejó de cumplir su palabra. Pero ahora lo más hermoso es que nuestros pecados fueron imputados en la persona de Cristo, pero la justicia de Cristo fue imputada en nosotros. ¿Comprende? La justicia de Cristo fue imputada en nosotros. O sea, el castigo que es como si lo hubiésemos recibido nosotros, ya se satisfizo. La ira de Dios, la justicia de Dios. Ahora Dios, a todo aquel que cree en el Hijo, que recibe al Hijo, que acepta a su Hijo como su único y suficiente Salvador, entonces les es imputada la justicia de Cristo. Ahora Dios nos declara a nosotros justos, no inocentes, porque no somos inocentes. Jamás seremos inocentes, pero nos declara justos. Qué maravilloso es el Evangelio, hermanos, qué hermoso. Mira lo que dice el versículo 7. Vamos a terminar leyendo Isaías. Dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿Ves? Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay poder, hermano, sin igual poder, en la sangre que Jesucristo vertió. Preciosa sangre. Ahora, hermano, ¿no crees tú que el Señor ciertamente es digno de toda adoración, de toda honra, de toda alabanza, de toda gloria, de todo señorío y de toda majestad? Hermano, ¿por qué nos cuesta servir al Señor? ¿Por qué nos cuesta servir al Señor? ¿Es que acaso no entendemos? ¿Es que acaso no valoramos? ¿Es que acaso no vemos, hermano, la grandeza de su bondad, de su gracia y de su misericordia? Hermano mío, no hay razón, hermano. No debe haber razón, hermano, para el desánimo, para caer y no querer levantarse más. Por eso Hebreos dice, hermano, que debemos correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque si tú corres mirando a los hombres, te vas a cansar, te vas a desanimar, porque el hombre falla, cae, peca. Aún los cristianos, lamentablemente, tristemente es así. Pero cuando mantenemos la mirada puesta en Jesús, en lo que Él ha hecho, hermano, en lo que ha hecho, con cuánto amor nos ha amado, se dio a sí mismo, se vació a sí mismo, hermano. ¿Cómo puede haber lugar para el desánimo? ¿Cómo puede haber lugar para no querer continuar adelante, hermano? Mira a Jesús. Mantén tu mirada puesta en Jesús, para que no pierdas el primer amor, para que vuestro ánimo, hermano, como dice Hebreo, no decaiga hasta desmayar. La Biblia nos está enseñando, hermano, que el secreto para mantenerse en pie y acabar la carrera de pie, siendo fiel al Señor, hermano, es mantener la mirada puesta en Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Dónde tenemos la mirada? ¿En qué cosa estamos pensando? Y hermano mío, si yo digo que yo valoro y estoy profundamente agradecido al Señor por lo que Él ha hecho por mí, eso se ve en tu caminar. Eso no es algo que puedes demostrar, ni siquiera a Dios mismo, con puras palabras, sino con nuestro andar, con nuestro caminar. Vamos a orar, hermano. Vamos a aprovechar este momento, hermano, este momento para agradecerle de verdad al Señor, hermano, por lo que Él ha hecho por nosotros. Señor amado, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu señorío. Oh Señor, cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros. Nos has salvado, nos has libertado, Señor. Nos has libertado. Señor, perdónanos. Perdónanos porque en algún momento, Señor, flaqueamos, no te honramos, no te somos fieles, no te servimos y no valoramos lo que has hecho por nosotros como deberíamos.
Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre presente tu infinita gracia, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Señor, y lo que es mejor aún, anímanos a compartir con otros esta gran verdad, tu justicia, Señor. Ayúdanos a compartir con otros el Evangelio. Pero primeramente, Señor, ayúdanos y enséñanos a nosotros a entenderlo y a valorarlo. Señor, que podamos entender que el pecado es algo sumamente venenoso y muy peligroso, y que tú no tendrás por inocente al culpable. No tendrás por inocente al culpable, Señor. Nos enseña tu palabra. Y tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzarán. Ayúdanos a confesarnos todos los días. Hermano, hermana, no sé cuándo fue la última vez que usted se confesó. No con un padre, no con un cura, no con un sacerdote, sino con aquel que es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que entró en su habitación y se confesó? Y confesarse no es, Señor, perdóname si he pecado. No, sí ha pecado. Señor, perdóname porque seguramente he pecado. ¿En qué cosa has pecado? Y dile a Dios las cosas con nombre y apellido. Porque, hermano, la santidad es algo que conviene a la casa del Señor. Señor, alumbra a tu pueblo, despierta a tu pueblo, aviva a tu pueblo, pero no utilizando estrategias humanas, Señor, sino que nosotros, al entender tu gran amor, tu bondad y tu misericordia, que nosotros nos levantemos para darte todo lo que tenemos y lo que somos, en una actitud de adoración y en una actitud de agradecimiento eterno, Señor. Y anímanos, Señor, y ayúdanos para llegar con el Evangelio a toda criatura. Ábrenos puertas para predicar las buenas nuevas a todo aquel que está perdido. Añade a tu iglesia, Señor, los que han de ser salvos. Bendícenos, úsanos, Señor. Queremos compartir con otros este maravilloso mensaje. Tu maravillosa gracia, tu preciosa gracia, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta hermosa mañana. Y oramos, Señor, por nuestra ciudad, que en este fin de semana y el día de mañana estará volcada detrás de un ídolo, en idolatría, Señor. Tu palabra dice: bienaventurada aquella nación cuyo Dios eres tú. Ten misericordia de Venezuela. Ten misericordia de Cumaná, de Sucre, de Nueva Esparta, Señor. Multitud de gente están viniendo de todas partes, hasta de afuera, de otros países, Señor. Adorar un ídolo. A gastar cualquier cantidad de dinero, Señor, y hacer cualquier esfuerzo a permanecer en colas para llegar a adorar un ídolo. Y tu pueblo muchas veces, Señor, no asiste, porque siempre tenemos una excusa para servirte. Qué triste, Señor. Qué triste. Vergüenza debería darnos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a sacrificarnos, así como tú lo hiciste por nosotros. Aumenta en esta iglesia, Señor, el compromiso y el deseo y las ganas de servirte. Gracias te damos, Padre, por todas las cosas. En Jesucristo nuestro Señor. A ti sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Gloria a Dios por su palabra. De verdad, cada domingo ese alimento, esa necesidad que tenemos nosotros de ese alimento espiritual es llenado. Todos los días es lleno a través de la palabra de Dios, pero los domingos es un día especial, porque estamos todos reunidos en armonía para escuchar y alimentarnos de la palabra de Dios a través de nuestro pastor. Y gracias a Dios me ha dado conocimiento para alimentar a su iglesia. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a disponernos a ofrendar, a darle a Dios de lo que Dios nos ha dado en la semana. Y para que estemos pasando a colocar nuestras ofrendas aquí en eso mismo. Ya no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo fue que dijo el hermano carpintero? ¿Alfolí? El alfolí. Una canción. Señor mi Dios, muchísimas gracias Dios por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Padre mío. Ayúdanos a estar comprometidos contigo, mi Dios, con tu palabra, Señor, y ayúdanos a estar comprometidos, mi Dios, con aquel que no te conoce, Padre Celestial. Bendito Dios, gracias, mi Dios, por mandar a tu Hijo, mi Dios, a morir por nuestros pecados, Señor. Y que también tuviste misericordia de nosotros, Señor, para conocer ese sacrificio, Padre eterno. Bendito Dios, mil gracias, Dios mío, por redimirnos a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, Señor. Padre amado, ayúdanos a ser, mi Dios, comprometidos con tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Dios. A que no, mi Dios amado, no sintamos ninguna flojera de venir a tu casa, Señor, a alabarte y a glorificar tu santo nombre, Señor. Que donde quiera que tú nos tengas, Señor, que tú nos animes, Señor, y nos des esa fuerza para llegar a ti, mi Dios. Llegar aquí a tu casa de oración, mi Dios, tu casa, Madre, para alabarte, Señor, y exaltar tu santo nombre, Padre mío. Señor, ahora te pedimos, Dios, que tú bendigas nuestras ofrendas, Padre Santo. Bendícelas, Señor, bendice las manos que pudieron dar, Señor, y aquellas que no pudieron, Señor. Sé tú, mi Dios, en tu infinito amor, ayudándolos, Señor, para que en la próxima oportunidad tú le puedas dar, mi Dios, y ellos puedan ofrendar, Señor.
Señor, gracias por todas las cosas, Señor, y mi Dios, síguenos acompañándonos en el transcurso del día, Señor. Cuida nuestros pasos, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor. Padre, gracias por todas las cosas. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús, dejamos todas estas cosas en tus manos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué maravilloso es tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora vamos a estar llamando a los cumpleañeros de la semana para que estén pasando adelante, si es que los hay, o de aniversario. Por favor, que pasen adelante para que se les cante el cumpleaños feliz, el verdadero. No hay cumpleañeros. Caramba. Desde la semana. A ti te falta. Ay, míralo ahí. Eso, mi hermana, Dios me bendiga. Un año más. Gloria a Dios por estos hermanos. Dios les ha permitido llegar a un nuevo año en su camino. Bueno, ponemos el cumpleaños feliz. Qué bendición. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz, capricho tan hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud y felicidad. Que Jehová les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia y haga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti Feliz cumpleaños, hermano. Voy a orar un Amén. momento por ustedes. Señor Dios Todopoderoso, bendito y eterno Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias porque has permitido a mi hermano José y a mi hermana, Señor, cumplir años. Gracias, Dios, porque están en tus caminos, Señor, porque tú los justificaste, son justificados por ti, Señor. Gracias, Dios, por ellos, por sus vidas. Te pido en el nombre de Jesucristo que los ayudes a seguir adelante, Señor, y sobre todas las cosas, mi Dios, a tener la mirada en ti, Padre. No importa, Señor, las cosas que pasen, Señor, pero que todos nosotros tengamos la mirada en ti, Jesús. En Cristo Jesús te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Amén. 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 Mis hermanos, los anuncios están en el programa. Ok, el pastor les va a dar unos anuncios. Y bueno, que Dios los bendiga. Un solo anuncio, hermano, y es más que un anuncio, un recordatorio. Recuerden que estamos hablando los lunes y estamos orando por una visión misionera para la iglesia, ¿verdad? Estamos teniendo unos estudios bien interesantes, utilizando unas láminas, mapas, etcétera. Así que animo a todos, hermanos, a que no se pierdan de esta bendición que estamos teniendo.